Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast, el primer espacio que pone en conversación a escritoras contemporáneas. Acompáñenos cada semana en sus 4 secciones: Hablemos Escritoras, Tomando Café, Compartiendo Raíces y Hablemos de. Los saluda Adriana Pacheco. ¿De qué manera vivir en la diáspora marca la literatura de un escritor? ¿Cómo es que algunos escritores argumentan que el exilio deja una huella genética que se marca en sus obras? ¿De qué manera las mujeres impulsan o no impulsan a otras de su mismo género a salir adelante? ¿De qué forma la literatura persigue a los escritores en su ir y venir? ¿Cuál es el significado de ser una escritora sefardita? ¿Cómo es que un idioma se convierte en el más preciado tesoro de una comunidad? Estas son algunas de las preguntas que nos contesta Vicky Nisri, narradora y poeta nacida en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1954. Vicky vive en San Diego, California, desde donde ha escrito y ha continuado con su literatura. Su libro, Un asalto mayúsculo, publicado en 1985, gana el premio Ezra Jack Keats, mismo que se encuentra catalogado en la Biblioteca de las Naciones Unidas. Su novela Vida Propia, publicada por Miguel Ángel Porrúa 2000, fue finalista del 5º Premio Nacional de Novela. Su cuento, ¿Quién es otro?, El Búho 2002, obtiene el primer lugar en el Premio Nacional de Literatura y Artes 2001. Otra de sus obras son Lilith, la otra carta de Dios, narrativa poética publicada por Porrúa 2002. Su canción A ti mi lengua querida está catalogada en la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén. Y en el 2015 escribe en colaboración con Mariela de la Hoz el libro Improbables, publicado por Editorial Acapulco. Es posible seguir su obra a través de su blog Etcétera, fundado en el 2017, en donde se pueden encontrar otros de sus escritos. Hazte de cuenta que de repente sale una inquietud y digo, aquí hay algo, aquí hay una historia, una mujer que está afuera de una cafetería y se comporta realmente como una persona pues que está fuera de sus cabales, va, viene, sube, baja, acomoda sus cositas afuera. Y en el momento que se forma en la cola en la cafetería, se comporta como una persona normal. Y yo digo, aquí hay una historia. Pues para todos los que nos escuchan el día de hoy, estoy muy contenta en esta sección Compartiendo Raíces, porque siempre tengo la oportunidad de conversar con escritoras muy interesantes que tienen un perfil tan universal, tan incluyente, que de verdad me da muchísimo gusto tenerlas en este micrófono. Hoy conversamos con Vicky Nisri. Bienvenida, Vicky, a nuestro programa y al podcast Hablemos Escritoras. Adriana, buenos días. Qué gustazo estar aquí y una felicitación para ti, para este trabajo que has hecho y un saludo para todos tus escuchas. Pues muchísimas gracias. Al contrario, a ver, platícanos. Tú estás ahorita escuchándonos en San Diego, California, ¿verdad? Así es. Ahora, hace 12 años vivimos aquí en San Diego, California. Y me estabas platicando que ahorita está la plaza de tu mesa con todo tu material lista para la conversación que tendremos el día de hoy. Es que, Adriana, me pusiste a estudiar a esta autora. Entonces fui al pozo y al baúl de los recuerdos y ahí a sacar mi historia. Y aquí está puesta sobre la mesa mi historia. Me encanta, maravilloso, porque además tú eres la primera escritora sefardita que yo tengo, así que tú también me pusiste a estudiar a mí. Bueno, pues espero que haya sido como lo fue para mí hacerlo. Igualmente, claro. Bueno, platícanos, empecemos un poquito sobre tus orígenes. ¿De dónde viene tu familia? Y háblanos un poquito, explícale al público, ¿qué es ser una escritora sefardita, no? La palabra sefaradí viene del hebreo España, sefarad,
quiere decir España. Entonces, los judíos que fueron expulsados de España se autodenominaron sefaradim, y creo que la razón más obvia es porque esos judíos que emigraron nunca dejaron España. A donde llegaron construyeron los templos como los tenían en España, sus casas como vivían en España, y su lengua, que es el ladino, pues se la llevaron también. ¿En qué consiste la lengua ladina? Mira, el ladino es un lenguaje, es un español antiguo. O sea, si tú oyes a la gente indígena en México, vas a oír ese español antiguo. Y vamos, lo que sucedió es que a donde iban llegando estos grupos de judíos, por decir si llegaban a Turquía o si llegaban a Egipto o si llegaban a Grecia, iban agregándole vocabulario al ladino, al español antiguo del lugar de origen, además del hebreo. Siempre hay unas palabritas por ahí de hebreo, para los turcos siempre hay algunas palabritas en turco. ¿Cómo es que llega tu familia a México y cómo es que después tú emigras a los Estados Unidos? Bueno, yo soy sefaradita de cepa. Tengo 4 abuelos y los 4 hablaban ladino. Así que imagínate que sí, el bagaje cultural bien fuerte. Cantábamos en ladino, comíamos en ladino, nos abrazábamos en ladino. Digo, las palabras primeras de amor que yo recibí fueron en ladino. Mis abuelos, mis papás menos, porque ya la generación de mis padres nació en México y era un poco como anticuado hablar en ladino. Era de viejitos, de los papás de las generaciones anteriores, los que hablaban el ladino. Pero nosotros, la tercera generación, recibimos eso con un amor y con una fuerza tremenda. Qué maravilla. Y después tú, bueno, pasas toda tu infancia, tu vida dentro de México, ¿y en qué momento emigras a Estados Unidos? Bueno, un evento muy desafortunado nos hizo quemar puentes realmente. Tuvimos un asalto violento en Tepoztlán, Morelos, y en ese momento dijimos, queremos vivir una vida donde podamos caminar en las calles, donde podamos respirar un aire limpio, donde podamos engrandecer a nuestros hijos sin que estemos temblando en las noches si ya llegaron de la discoteca, si no llegaron. Y el asalto nos hizo realmente ver hacia otro lado. Pues lo lamento mucho, qué terrible que esos hayan sido los motivos. Obviamente las personas que emigramos a Estados Unidos lo hemos hecho de distintas maneras y bueno, pues esa es una de las más tristes, ¿no? Podríamos decir. Pero siento que desde donde estás tú sigues muy cerca, ¿no? De México. Tu obra recupera mucho lo judío español, ¿no? La migración, la memoria familiar. ¿Cómo interactúa tu obra precisamente con este perfil tuyo? Bueno, empiezo con la novela, aunque, bueno, ya hablaremos de un asalto mayúsculo quizás más adelante, pero la novela es como la recopilación de la vida de mi genealogía, y principalmente de mi genealogía femenina, porque no estás tú para que te lo cuente, pero el ejemplo que yo tenía de mujeres era un ejemplo que yo no quería seguir. En mi familia no hubo una mujer profesionista. Entonces, mis ídolos fueron mi padre, mi abuelo, que era donde yo veía que el mundo, iban al mundo allá afuera y era lo que yo quería explorar. Así que ya tarde me acerco a mi abuela, en un momento pues ya final de su vida, y le digo, cuéntame tu historia. Así que después de haber entrevistado a mi abuela por un año, tengo un documento a la hora que ya lo paso a máquina de 15 cuartillas, porque ella pues ya repetía mucho. Con esas 15 cuartillas en mano, yo decido escribir toda su historia. Y bueno, es una biografía novelada realmente.
Qué interesante. ¿Y cómo se llama? Vida propia, Publicada por Porrúa en el año 2000. en el año 2000, correcto. Magnífico, magnífico. Sí, tu perfil abarca precisamente la novela, escribes cuento infantil, escribes poesía y también al rato vamos a platicar sobre tu relación con la música que me parece muy bonita, muy bonita. Ok, ¿Qué es para ti, Vicky, la literatura? mira, la literatura realmente para mí es un refugio, un lugar donde puedo inventar los universos que yo desee. Em, la literatura es un vehículo también para mí para denunciar de alguna manera lo que considero injusto, lo que considero denigrante. Em, Te pongo un ejemplo, o sea, la literatura está ahí persiguiéndome por todos lados, por donde camino, por donde escucho una conversación. Ahí, hazte de cuenta que de repente sale una inquietud y digo, aquí hay algo, aquí hay una historia, una mujer que está afuera de una cafetería y se comporta realmente como una persona pues que está fuera de sus cabales, va, viene, sube, baja, acomoda sus cositas afuera y en el momento que se forma en la cola en la cafetería, se comporta como una persona normal. Y yo digo, aquí hay una historia. Entonces, la literatura para mí es eso, es la oportunidad de contar historia. También es una manera de ir completando el rompecabezas de mi propio rostro. Y de pronto digo, si ese rompecabezas de ese rostro mío está ejecutado de una manera auténtica, tiene que ser posible que sea espejo para que se reflejen mis lectores. Entonces, todo el tiempo es una indagación de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Muy interesante. Fíjate que revisando las notas precisamente sobre este libro que mencionabas, Vida Propia, me estoy encontrando que fuiste finalista con él del quinto Premio Nacional de Novela, ¿verdad? Bueno, aquí te cuento una anécdota de lo que es el oficio de escribir y la vida literaria, reprobada en vida literaria. Me dedico y me he dedicado a esconderme aquí en mis refugios y a escribir. Así que te cuento que mi novela se fue a un concurso sin que yo lo supiera. Una lectora compró el libro en una librería, mandó el libro al concurso y luego me localizó y casi se disculpó y me dijo, espero no te moleste que yo haya hecho esto. Así que bueno, ya sabes, los libros son como hijos, nacen con su torta abajo del brazo y así nació Vida Propia. Qué bien, qué bien. ¿Tú crees, Vicky, que las escritoras que comparten diversas raíces, como es tu caso, eh, escriben muy cercano sobre el tema de la identidad? Y si sí lo hacen, ¿cómo crees que lo hacen y cómo lo haces tú desde tu propia obra, ¿no? De construyendo la identidad de tus personajes en tu obra. ¿Cómo creo yo a mis personajes? En cierta forma, los personajes son vías diferentes para accesar un mismo pozo. Y el pozo, en cierta forma, va resolviendo el rompecabezas general. ¿Cómo mi historia, mi genealogía, la huella genética esa de emigración y exilio deja una marca en mí? Vamos, hay una seccioncita en mi novela donde hablo de las guardianas. La experiencia que yo tuve en mi formación fue que muchas veces las mujeres, en lugar de tejer alas, tejen anclas y entonces se convierten en guardianas de que la siguiente generación siga anclada y siga anclada y siga anclada. Creo que hoy en día ya empieza a desprenderse, las chicas jóvenes están manifestándose de una manera diferente, pero te comento que en una de las presentaciones de Vida Propia en Ciudad Victoria, se me acercaron varias chicas jovencitas, no sé si preparatoria, universidad, y me dije, acabas de narrar mi propia historia. Y yo me quedé sorprendidísima porque
ni generacional, ni culturalmente. La historia de En vida propia es la historia de una chica judía que es llevada a la Ciudad de México para casarla con un viudo. Nada que ver con la modernidad y las chicas de hoy que ni se quieren casar. Pero este grupo de chicas se acerca y me dicen, has contado mi propia historia. Sí es sorprendente cómo, una vez más, cuando uno realmente abreva del pozo, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu genealogía, estás contando la historia de la humanidad. Pues muy interesante. Y además veo que este es un tema que es recurrente en varias de tus obras, ¿no? Veo también tu cuento, ¿Quién es otro? Obtiene el primer lugar en Premio Nacional de Literatura y Artes en el 2001. Y en general tu obra es muy premiada, ha ganado varios premios, lo cual, bueno, pues ha puesto tu nombre no solamente en México, sino en el extranjero de manera visible. Platícanos cómo evolucionó tu escritura. Tú empezaste entonces con la novela que ya nos contaste y después, ¿a qué otros géneros te moviste? Bueno, realmente empecé con el cuento infantil, Un asalto mayúsculo. Gumercinda Camino, Guillermo Samperio y yo creamos un taller que se llamó La gramática de la fantasía. Ahí nació Un asalto mayúsculo y era tal el enojo por la pobre calidad que había en lo hecho en México en cuanto a literatura infantil, que una vez que ese cuento fue tallereado y hacer yo este cuento como yo soñé que debía de ser este cuento. Y es un cuento precioso, precioso. Gana el premio Ezra Jack Keats en Nueva York 1989 y es un cuento muy, muy peculiar porque tiene un diálogo entre letras y números. Sí, es más bien una guerra casi, y es una guerra unilateral porque son las letras las que quieren acabar con los números. Así que ya ahí se prefigura esa necesidad mía de que la parte femenina sea reconocida, sea valorada, y es muy ingenuo, muy inocente la manera como las letras planean acabar con los números y al final se dan cuenta que los necesitan para contarse porque se les pierde una y no saben cuál es y entonces necesitan recurrir a la ayuda de los números. ¿Eso quiere decir que estás relacionando a las letras con lo femenino y a los números con lo masculino? Correcto, correcto. ¿Y no te parece que de esa manera se está reafirmando un estereotipo de que los hombres son mejores para los números y las mujeres somos mejores para las letras? Pues mira, en aquel momento cuando estaba yo iniciando con esta inquietud, sí lo tenía bastante dividido. O sea, el mundo femenino es un mundo más intuitivo, es un mundo encarnado, es un mundo, y el mundo masculino es un mundo más racional, más planificador. Pero conforme he ido pensando pues en el tema de la escritura femenina, más bien a lo que he llegado es a lo femenino o lo masculino en la escritura. Entonces, la manera como uno aborda un tema no es escritura femenina o escritura masculina, sino es lo femenino o lo masculino en la escritura. Interesante también muchos de los aspectos de tu obra. Tienes un blog muy bien llevado, en donde además tiene perfectamente bien delimitadas sus secciones. Se llama a ver, tú dime el nombre porque como es combinación de letras y de números otra vez. Entonces, ¿qué es ese nombre y qué quiere decir? Se llama etcétera, pero ya sabes, como estaban tomadas todas las palabras y esto, entonces decidí que el nombre etcétera es un 3 al revés, TC 3 al revés, o sea, etcétera. Etcétera, pues etcétera, etcétera, porque espero que esto nunca se acabe. Y es muy interesante. Ahí revisas, por ejemplo, algunos temas de la complejidad humana, ¿no? De tu propia complejidad y haces algunas reflexiones muy profundas. Platícanos,
Sobre el ejercicio de tener un blog, o sea, cuándo te metes, cuándo cargas, qué tipo de información cargas, cómo es que vas llenando, alimentando ese blog. Bueno, un poco de del historia y del blog anxiety, como le llaman aquí. Yo decido el blog porque es tal la cantidad de material que va saliendo y que realmente cada vez juntarlo, crear un libro, ir al editorial, publicarlo, presentarlo. Después de haber presentado Improbables, dije, necesito vacaciones de esto. Y entonces la idea del blog me dio el alivio de poder compartir los escritos, pero al mismo tiempo de poder estar en contacto con los lectores. Así que mi orden que llevo, por decir, es una vez al mes subir algún texto, pero me han pedido que suba más. Y entonces en esta disyuntiva en la que siempre, y eso tiene que ver mucho con mi personalidad, ¿no? Que siempre la sensación como de que estoy invadiendo, como que me estoy metiendo en la casa de la gente con mis escritos, y al mismo tiempo la retroalimentación de sube más, quiero más. El blog ha sido un lugar en donde plasmar todo lo que he hecho en la vida. Interesante, me encanta. Vamos a enriquecer un poquito la conversación con una lectura de una de tus obras. Si nos convidas con un fragmento, estábamos platicando el cálculo y las palabras, que se me hace muy interesante para que quienes nos escuchan se den una idea también desde tu línea literaria, ¿sí? Y se dispuso a calcular con palabras. Como mi perrito Jerónimo, se extravió de tal forma en el cálculo que anoche se acostó cachorro y hoy amaneció anciano. Palabras pesadas, leves, axiomáticas, conjeturadas, corolarias, postuladas, obtusas, agudas, estables, variables, trascendentes, paradójicas. Palabras lema. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? No soy nadie para hablar de cálculos, a menos de que sean renales. Yo, la que afirma que una palabra más otra suman infinito. Calcular la palabra insecto o la palabra primavera me extravía el prodigio de tanto polen, tantas alas. Calcular palabras, su precisión, su escrúpulo, su peso. Hablar con mesura, palabras densas, livianas, huecas, palabras temporales, definitivas, postergadas, el valor de las palabras, su sentido, su velocidad, su carga, la economía de las palabras, me desconcierto. ¿O acaso se trata de sopesar la muerte? Una palabra bien tasada puede ser letal en ambas direcciones. A quien la emite, porque corre el riesgo de inflamarse en el ardor de lo dicho. Al agraviado, porque una partícula de verdad puede aniquilar a un hombre. Pierdo el cálculo, o más bien, tanto cálculo me ha perdido. ¿Será el miedo en la palabra o la palabra miedo lo que atemoriza? Como mi amiga Betty, a quien le endulzaron la píldora, anestesiada ha muerto con la esperanza azucarada. Dosificaron su realidad con medicinas. Oculta de la palabra muerte, muere sin haberlo calculado. Morir sin miedo en la palabra, ser libre en el cálculo, sin turbación en ese cuerpo atrapado por la vida, seducido por la vida que ha calculado su tiempo, su salida triunfal, por lo pronto la de Betty, la de Jerónimo, que no alcanzaron a estimar sus días. ¿Quién seguirá en la fila? Tal vez sea el tiempo, el peso de la palabra tiempo. ¿O será que la incalculable muerte es solo una palabra? Pues esta es Vicky Nisri. Y la voz, el ritmo, la cadencia, la mezcla entre lo que es la poesía y la narrativa, precioso, el cálculo y las palabras. Tienes otro libro, Lilith, la otra carta de Dios. Y nos llevas acá a la mirada de este personaje mítico que representa precisamente, bueno, el dualismo entre lo que es María y lo que es Lilith, ¿no? Lo que es Eva y lo que es el pecado y lo que es la virtud.
¿Qué representa para ti estas dicotomías de la mujer angelical y la mujer demonizada, como en el caso de Lilith? ¿Y cómo lo traerías eso al contexto actual? Te cuento una pequeña anécdota. Lilith nace de una pregunta. En una reunión me acerqué al rabino y le dije, disculpe, rabino, ¿quién fue Lilith? Y el rabino me contestó, ese nombre no se puede pronunciar. Qué fuerte. Entonces, sí, fuertísimo, porque realmente el único nombre que no se puede pronunciar es el nombre de Dios, ¿no? Entonces, pues, imagínate tú que me fui corriendo a mi casa y empezó Lilith, la otra carta de Dios. Lilith es el primer no de la creación, es la exiliada por excelencia, porque Dios la corre del paraíso. Y cuando le dice regresa, Lilith contesta no. Entonces, otra vez el tema, otra vez la reafirmación de la fuerza femenina. Lilith es una diosa. En el libro Lilith, la otra carta de Dios, tenemos 3 personajes. Dios se escribe con mayúsculas. Lilith se escribe en medio del texto como si fuera una llama, un fuego. Y Eva es la inocencia. Eva está titubeando, Eva está aprendiendo a hablar, Eva adora a Adán, y de Adán solo sabemos por boca de Lilith y de Eva. Entonces, para Lilith, si gustas, te puedo leer un pequeñísimo poema. Claro que sí. Adelante, Vicky, con mucho gusto. Adán, transitas la tierra con vocación postrada. Amasas miedo con plegarias. Hijo predilecto de tu Dios, pequeña hormiga, siempre atento a tu matorral, al huerto. Hombre de polvo, te desmoronas. Esta es Lilith. Lilith está hablando es una diosa. Entonces, Lilith está hablando viendo la pequeñez del hombre, ¿no? Sí, pues este libro es publicado por Miguel Ángel Porrúa 2002, si mal no tengo el Correcto. dato. Pues ese es uno de los libros que redondea precisamente tu formación como escritora de los 2 países, ¿no? Que ha tenido también eco en Estados Unidos y en México lo presentas el libro con Adriana González y Rocío Cerón, ¿verdad? Ellas están presentando tu libro precisamente en esa época. Exacto. Bueno, Adriana, tú sabes, bueno, además que Adriana leyó el borrador de vida propia y fue de lo más sugerente su lectura. Y digamos que ahí entra el tema de lo que mencioné al principio sobre el oficio de escribir, la vida literaria, ¿no? Porque en México, bueno, la vida literaria era realmente riquísima para mí. Talleres, presentaciones de libros, encuentros con colegas, pero en el momento que emigro hay como un encapsulamiento, una cerrazón en donde empiezo a perder contacto con esa parte presencial, pues de ir a una presentación. No quería yo ir a México, realmente México por varios años representaba algo muy violento en mi memoria. Entonces, pues así, esos contactos, esas amistades, esas relaciones de mi vida literaria, pues quedaron prácticamente en México. Sí, aquí en San Diego he tenido la oportunidad de conocer a gente lindísima. Megan Webster, por ejemplo, quiso traducir mi Lilith al inglés. Megan me presentó con Olga Gutiérrez. Olga es una poeta fantástica, una personalidad riquísima. Viene a Tijuana, es muy activa, muy cercana a los jóvenes. Olga me conecta con Mario Martín Flores, que después Mario me invita a participar en una antología muy interesante que se llama Cuentos y relatos de escritores de la diáspora mexicana, Testigos de ausencias. Y ahí dejo yo un testimonio con un cuento mío que se llama Realismo México.
Sé que en el 2010, 2011 formaste parte del San Diego Poetry Annual, que es una recopilación de poesía, ¿no? Platícanos un poco sobre este proyecto en San Diego precisamente. Es un proyecto muy interesante en donde se buscan poetas jóvenes o poetas nuevos o poetas desconocidos. Se hace una convocatoria, se reciben muchísimos, pero muchísimo material y luego primero pues se hace una selección del material. Prácticamente todo el material tiene que venir con traducción. Entonces, si el poeta tiene alguna dificultad para traducirlo, pues le ayudamos con la traducción. Y si hay, por decir, algunos poemas que son buenísimos, pero tienen ciertas cositas, se le manda al poeta una sugerencia, se acepta, pues lo corrige y así es como sale en estos libros que realmente son una obra de verdad de mucho amor y de muchísimo trabajo. Pues qué manera tan eficiente y tan cálida, ¿no? De unir a las voces que están dispersas en la diáspora. Bueno, pues tenemos una sorpresa magnífica, preciosa. Vicky tiene una canción muy bonita que se llama A ti, mi lengua florida. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción y ahorita nos platicas de dónde sale esta idea de entrar precisamente en el mundo de la música. A ti, mi lengua florida, luz de escura diáspora, voy a escribirte una cantica con palabricas del alma. Escapimos de Toledo a más de 500 años con una llave en la mano y en el corazón nuestra lengua arraizada. Bueno, pues ya escuchamos A ti, mi lengua florida, que está catalogada en la Biblioteca Nacional de Jerusalén y ha sido mencionada en la revista en línea y Sefarad, Ajá. que me parece muy interesante. Platícanos, ¿cómo es que surge esto? ¿Quién canta? ¿Quién es la que está cantando? ¿Y qué es lo que está diciendo sobre tu propia historia? Mira, la chica que canta se llama Carol Tuet. Es una cantante que dijo, ya sabes los milagros que suceden, que vive aquí en San Diego. Entonces, Daniel, mi esposo y yo decidimos hacer un disco de canciones infantiles para nuestros nietos. Y en ellas, para mí era importantísimo el legado del ladino. Dije, ojalá que algún día se la aprendan de memoria. Y ahí ya va injertado el germen. El ladino, como sabes, en mi novela, quise que fuera un personaje, el ladino, pero a la hora de escribir A ti, mi lengua florida, fue como un homenaje a la lengua. ¿Cómo nos salvó esa lengua? ¿Cómo habitamos la lengua como si fuera un país? Y por eso podían exiliarse de un lado al otro, porque mientras la lengua la llevaran con ellos, estaban en España. Y hay una anécdota en mi novela muy linda en donde llegan a Argentina, vienen de los Balcanes, ya subieron, ya bajaron, ya montaron, llegan a Argentina y la mamá de mi personaje le dice a su esposo, Mochón, aquí todo mundo son judíos, porque todos hablaban español. Ellos vienen de los Balcanes, donde hablan el turco, lo que sea, y llega a un país donde hablan el judesmo, el español. Qué bien, qué bien. Entonces, de ahí es de donde viene esta idea. Es una canción preciosa. ¿Y cómo es entonces que llega a la Biblioteca Nacional de Jerusalén? ¿Y qué es esta biblioteca? Bueno, otro de los, ya sabes, de las coincidencias,
porque la vida te trae los regalos. Estábamos en Haifa, en Israel, y sentados platicando, Daniel y yo, junto a nosotros una mujer nos oye hablar español y me dice de dónde son, le platicamos, mexicanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y le conté sobre mi novela, sobre la canción que acabábamos de escribir y me dijo, yo trabajo en la Biblioteca Nacional de Israel y estoy en la sección precisamente encargada de la sección de ladino. Mándame tu material y si lo aprueban, pasarás a ser parte de la colección de material en ladino que tienen ahí catalogada. Y así fue. Al poco tiempo recibí un correo electrónico y Mary me dijo, les encantó, están mis 2 libros, Lilith, La otra carta de Dios, Vida propia y la canción también. Maravilloso. Yo estudié el doctorado, precisamente una de mis asesoras de tesis es la doctora Naomi Lindstrom, quien es especialista en literatura judía. Así que bueno, sé de la gran calidad de las escritoras y de los escritores judíos y que la verdad la gente debería de leerlos más, debería de haber más difusión. Platícanos, Vicky, sobre este libro proyecto, precisamente titulado Improbables, editorial Acapulco 2015, en donde colaboras con Marianela de la Hoz. ¿Y de dónde surge esto? Bueno, Marianela de la Hoz y yo nos conocemos aquí en San Diego. Marianela es una pintora muy reconocida. Ya aquí pues ya está parte de su obra en el Museo de Arte Moderno y hacemos un clic, ya sabes cómo de repente te encuentras con alguien en la vida que dices, de aquí yo no me muevo y no me voy, y así nos pasó a las 2 que nos encontramos, sí un poco en este desierto porque por más que si es San Diego y está pegadito a Tijuana, pero cuanto a esa relación personal, vamos, sí cuesta trabajo encontrar almas gemelas. La cosa es que Marianela y yo empezamos a relacionarnos y luego de pronto me decía, mira, estoy trabajando en esto, y me mandaba una pintura que acababa de terminar. Y entonces un buen día dije, bueno, yo le voy a mandar uno de los cuentos en los que estoy trabajando, y le mandé un cuento. A los 2 minutos recibo una respuesta, no un comentario al cuento, sino una pintura al cuento. Y lo que pasó es que Marianela iba a su archivo y leía mi cuento, sacaba de su archivo el tema que había explorado, el mismo tema que había explorado, y me lo mandaba. Y eso sucedió un año completito. 28 cuentos, 28 pinturas. Así que un buen día dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto, ¿no crees? Y así es como nació Improbables. Preciosa, qué buena idea. Has dicho, precisamente regresando, bueno, y quisiera yo con esto ir ya cerrando la conversación, has dicho algo que se me ha quedado siempre grabado desde que lo leí. Dices, vengo de una raza de mujeres donde no hay lugar para las alas. Y después en tu blog hablas de las reinas, ¿no? Y tienes una parte ahí, una sección donde dices, aún las reinas, dijo el sabio, aún las reinas deben pasar lo peor de sí mismas. ¿Cuál es tu visión precisamente sobre el contexto de las mujeres en la época cotidiana? Mira, como te mencioné, la forma como yo veo es, sí, en efecto, las chicas jóvenes se están desprendiendo, pero hay un bagaje cultural tremendo, un ancla tremenda, en donde como que el miedo al cambio y vamos a mantener todas las cosas como están, para mí sí ha sido una lucha a lo largo de mi vida, poder desprender, poder tejer alas en lugar de anclas. Vamos, ese es el lema en mi inquietud como escritora. ¿Sabes qué? Dejemos que el aspecto femenino de los hombres y de las mujeres salga.
para que juntos puedan construir algo, me imagino, ¿no? Para trabajar juntos. Exacto, que no sea la división de género donde cada quien tiene su especialidad y yo no cambio un pañal y yo no leo un ensayo. ¿Me Claro. explico? O sea, que los roles, pero solamente podrá suceder en la medida que los hombres acepten su parte femenina y que las mujeres saquen a relucir su parte masculina. Pues sí, definitivamente ese es uno de tus temas, así como también lo es lo sensorial, lo esotérico, ¿no? La conexión entre lo mágico y lo corporal, que se me hace muy interesante. ¿Nos quieres leer un fragmento de alguna de tus obras favoritas que nos quieras compartir precisamente para ilustrar estas ideas y estas temáticas que utilizas? Claro, con mucho gusto. Mira, les leo una minificción de mi blog, de Harinas de Otro Costal. Se llama Yo sí creo en los milagros. Dime, Gina, si como afirmas, los milagros existen, ¿por qué no pides sacarte la lotería, la rifa de una casa, el jackpot en las maquinitas del casino? No, hombre, ¿cómo crees? No se conceden milagros de avaricia, eso es pecado. Milagro el que me pasó el otro día. Fíjate que perdí las llaves del auto. Tú me conoces, manito. Yo no soy de las que anda perdiendo cosas y cuanti menos llaves. Escarbé por todos lados mi bolsa, mi closet, el librero, el costurero, hasta en el altarcito que le tengo a la Virgen. Apurada y con la urgencia de salir, ya sabes, la chamba, el jefe, y con el nervio de no encontrarlas, de llegar tarde, decidí recurrir a mi más preciado recurso, mi San Juan Tadeo, patrón de las causas imposibles. Lo puse de cabeza junto a mi virgencita morena, le prendí su veladora y le pedí, eso sí, con un fervor. Sin fe nada prospera, amigo. Le rogué y le supliqué que me las apareciera. ¿Y qué crees? Que se me manifiestan. No me digas, Gina. ¿Y cómo fue que se te manifestaron? ¿Te las puso en las manos? ¿Las viste llegar hacia ti flotando en el aire? No, tonto, ¿cómo crees? ¿Sabes dónde las fui a encontrar? Adentro del refri, no manches. ¿Cuándo en mi sano juicio iba yo a hacer tal burrada? Él me las puso ahí. Fue una prueba de fe. De pronto, de la nada, me encontré abriendo la puerta del refrigerador. Me dejé guiar por él. Fue un milagro. Precioso y sobre todo me encanta tu lectura, Vicky, una delicia escucharte cómo lees. Pues bueno, ese es uno de los muchos cuentos. Tienen que entrar al blog de Vicky, de verdad tiene muchísimas historias y tiene muchísimas temáticas que yo creo que les va a encantar. Tiene varias secciones, una de esas es precisamente Harinas de Otro Costal, Minifecciones, Naufragando Mar, Los Otros, Cuento, Cartas Improbables, bueno, pues todas sus otras obras de las que ya hemos estado hablando. Y por último, para cerrar la conversación, Vicky, platícanos, tú quieres hacer una red en San Diego. Tú has estado pensando en hacer una red de escritoras para difundir más el trabajo. Platícanos brevemente, ¿cuáles son tus ideas al respecto? Mira, como todo, no empieza con una palabra, con un título, borrón y cuenta nueva. Se me ocurrió para acercar a la gente en la diáspora, como tú bien me recomendaste, ¿no? Más el exilio, la diáspora, porque estamos desperdigados, y poder compartir la experiencia entre el homeland y el hostland, cómo se va uno asentando, cómo la lengua en el país al que uno llegue, cómo la lengua va penetrándole a uno y cómo le afecta en la escritura o no,
para mí, por decir, escribir en inglés, es como que me pongo un disfraz, siento que no me encuentro, no soy yo, pero estoy segura que habrá muchísimas aproximaciones diferentes de escritores y escritoras que nos puedan compartir y que podamos conversar. Realmente es otra vez la búsqueda de una conversación en esta experiencia en la diáspora. Pues te felicito, me parece que es una idea fundamental. Me gusta muchísimo el trabajo que tú misma has hecho para continuar conectando a México con Estados Unidos. Y bueno, te deseo el mayor de los éxitos en ese proyecto, en esa odisea, ¿verdad? De reunir tantas voces. Vicky, ha sido un verdadero gusto tenerte en este micrófono. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de Hablemos Escritoras Podcast y seguiremos al tanto con tus nuevas publicaciones. Claro que sí, Adriana. Muchas felicidades por este trabajo que realizas. Al contrario. Este ha sido un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, que es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, social media Andrea Macías Jiménez y la colaboración de Wilfredo Burgos Matos. Se despide de ustedes hasta la próxima, Adriana Pacheco.